Le agradezco todo lo que está haciendo. La verdad que pedirle no le quiero pedir nada, no soy de acá, soy de Mar del Plata, trabajo acá, pero yo varias veces se lo comuniqué que lo felicito como mantiene Tigre, porque para mí está muy bien. Hace 3 años que estoy viviendo acá en Tigre, todavía no pude conseguir una audiencia contigo. Le dejé a tu mujer el CD cuando vos eras de la juventud del Mopebo. Lo que quiero pedirle es que se acuerde de la gente de la isla. Y segundo, que bueno, que ella parece una buena persona. ¿Qué es lo que más le gusta de lo que está haciendo? La parte de obras públicas, la parte de Pacheco lo comentó, la parte de Tigre, impresionante, y todos los barrios privados que han hecho, es muy bueno, muy bueno. Mira, vivo en la Madrid y Pringles y estoy reclamando hace bastante tiempo por un pavimento entre la Madrid y calle Liniers. Por lo menos mientras no hacen la obra que manden un camión regador, porque vivimos envueltos en tierra. Bueno, yo vivo en Tigre, vivo en Ricardo Rojas, trabajo en una biblioteca. Le doy las gracias por todo lo que ha aportado para la biblioteca, todos los cambios que ha hecho, pero principalmente ahora le pido la biblioteca, el establecimiento. Es lo que queda pendiente. Hay que rellenar las costas y realmente hay mucha gente como yo que no tengo para pagar una chata. Y lo he ido a pedir acá al intendente de Isla y no me dio bolilla. Así que me gustaría que él se vaya fijando. Yo vivo en el Arroyo Espera. Que rellene las costas porque se está comiendo todo y no nos queda paso. Falta siempre falta, pero no, se ha visto muchos arreglos, la 197, bueno, no, en todos lados se ve que están trabajando.